las personas que participen con preguntas en el curso, les damos premios al final del curso. Pablo y Martín, al final de la charla de hoy, me van a mandar los correos de las personas que participaron, claro, con preguntas, y les mandamos premios. Esos premios pueden ser libros de interpretación sísmica, pueden ser artículos, claro, puede ser en los temas que ustedes quieran. Si alguno de ustedes está interesado en un tema particular como interpretación sísmica de, no sé, de diapiros de sal, le mandamos artículos de diapiros de sal. O interpretación sísmica en carbonato, le mandamos artículos o libros de carbonatos. ¿Claro? Entonces, participe, quiero que la clase sea dinámica, que no sea yo hablando todo el tiempo, ¿no? Entonces, responder sus preguntas hace que la clase sea un poco más dinámica. La gráfica que ustedes tienen ahí, la primera, en la carátula, resume el curso. Porque, mire, vamos a empezar toda la información de cuando uno perfora un pozo petrolero, toda la información de los pozos que vamos a querer amarrar a la sísmica, claro. Los pozos están, en la escala vertical de los pozos normalmente son metros o pies, dependiendo de dónde estemos, ¿no? En Latinoamérica, en algunos países es metro, en algunos países es pies. Entonces, pero la escala vertical de la sísmica es segundos, tiempo. Entonces, ¿cuál es la función que nos amarra distancia con tiempo? Es la función de la velocidad. Entonces, por eso vamos a usar funciones de velocidad, que es esto que está aquí, que se llama un sismograma sintético. Claro, ustedes van a aprender van a aprender esta herramienta, un sismograma sintético que nos permite convertir la escala vertical de un pozo de metros a segundos. ¿Claro? Entonces, esa es la primera herramienta que ustedes van a aprender. Después, una vez ya hayamos amarrado los pozos a la sísmica, ya podemos saber de todos estos horizontes, de todos estos reflectores, de todas estas líneas que ustedes están viendo en la sección sísmica, cuál es la de su interés. Entonces, aquí eso se llama ya hacer la interpretación sísmica. Entonces, aquí está, por ejemplo, este puede ser el tope de la roca almacenadora de hidrocarburos. Este puede ser el tope de la roca generadora de hidrocarburos. Este puede ser el sello, por ejemplo. Claro, entonces, una vez ya hemos escogido cuáles son los diferentes horizontes que nosotros vamos a interpretar o a seguir en el cubo sísmico o en la línea sísmica, claro, procedemos ya a hacer la interpretación sísmica, que es que seguir estos horizontes en todas las líneas sísmicas que tengamos disponibles. Una vez hayamos terminado de hacer esa interpretación sísmica, vamos a generar varios productos. Esos productos yo los he dividido en dos categorías. Una categoría que yo llamo interpretación sísmica estructural, y por eso pinto aquí diapiros de sal. Para los que están desde México, esta es una imagen de diapiros de sal allá del Golfo de México, de la cuenca sur. O podemos también generar productos que yo llamo interpretación sísmica estratigráfica, que es, por ejemplo, poder mapear canales. Este canal está a aproximadamente 5.000 pies de profundidad. Eso no es que sea que yo les puse ahí un canal arriba de superficie, no, este canal está a 5.000 pies de profundidad. Entonces, eso es lo que yo llamo una interpretación estratigráfica, ¿claro? Entonces, hay esos dos tipos, y eso es lo que vamos a aprender en este curso, durante las 6 horas que dura este curso, que son 3 días, ¿no? Recuerden que vamos a estar de a 2 horas por día, para que ustedes aprendan este curso de interpretación. Entonces, el contenido de las 6 horas va a ser este. Vamos a empezar primero con una introducción de adquisición sísmica. Usted me puede decir, profe, pero el curso de interpretación sísmica, sí, pero cuando la línea sísmica llega a su escritorio para que ustedes la interpreten, ha sufrido un proceso, ha sufrido una adquisición y un procesamiento. Necesitamos saber qué le han hecho a esa línea sísmica para poder conocer las limitaciones, las ventajas o desventajas que tiene esa línea sísmica. Entonces, por eso vamos a invertir unos pocos minutos en ver cómo se hace la adquisición sísmica y cómo se hace el procesamiento sísmico. Ya una vez esa sección sísmica ha llegado a nuestro escritorio para que la interpretemos, vamos a empezar a hacer todo el proceso de interpretación sísmica. Miren, vamos a hablar. Ya vimos la importancia de las velocidades. ¿Por qué son importantes las velocidades? Porque nos permiten ir de la escala vertical en metros a la escala vertical en segundos. Esa
la función de velocidad si yo conozco la velocidad, me permite convertir de metros a segundos o de segundos a metros, si lo quieren hacer al contrario. Y hay varias herramientas que nosotros usamos en la industria petrolera a nivel mundial. Esto es a nivel mundial, claro, o sea, el registro continuo de velocidad, el check shot, el BSP, el semamán sintético, esto lo usamos tanto aquí en Colombia, como en México, como en Argentina, como en China, claro, en todos los lados usamos las mismas herramientas. La idea es que ustedes aprendan y si se van a trabajar a otro país distinto a su país de origen, ustedes puedan manejar toda esta información de una manera fácil, ¿no? Después vamos ya a mirar los amares de los pozos sísmicos. Después vamos a ver un capítulo interesante, un capítulo donde yo lo llamé errores que cometemos los intérpretes. En inglés le dicen pitfalls, ¿no? A veces la sísmica nos juega malas pasadas y uno comete errores. Si ya sabemos qué tipo de errores podemos cometer, vamos a estar más pendientes para poderlos solucionar o para poder corregirlo, ¿no? Eso lo vamos a hacer aquí, o sea, no solamente vamos a aprender la parte bonita de la interpretación sísmica, también vamos a aprender los posibles errores que nosotros podemos estar cometiendo. Y por último, vamos ya a hablar de las diferencias de hacer interpretación sísmica en 2D, en 3D, en 4D, porque ya en toda Latinoamérica, de México hasta Argentina, estamos usando sísmica 4D, y ese es el futuro. Y quiero que ustedes aprendan a interpretar en sísmica 4D, porque cuando lleguen a una entrevista de trabajo y les pregunto, ¿ustedes saben qué es sísmica 4D? Ustedes digan sí, y eso les va a servir a ustedes para conseguir ese trabajo. ¿Claro? Entonces, la idea es esa. La idea de este curso es prepararlos a ustedes para el mundo profesional, ¿no? Bueno, entonces arranquemos. Toca ya empezar con una definición de qué es el método sísmico. Entonces, miren, el método sísmico provee información detallada sobre estructura y estratigrafía de los estratos de una cuenca, que eso lo hace diferente con respecto a otros métodos geofísicos, ¿no? Hay otros métodos geofísicos como gravimetría, magnetometría, magnetotelúrica, bueno, hay varios métodos geofísicos. La sísmica se ha convertido en la columna vertebral de la industria petrolera, es porque permite ver no solamente información estructural, sino también información estratigráfica. Me permite ver cómo son los estratos, me permite ver cómo esos estratos van cambiando lateralmente, claro, a medida que yo me voy moviendo en la sísmica. Eso es lo que ha hecho que la sísmica se convierta en esta columna vertebral. ¿Y yo por qué digo la columna vertebral? Porque a lo largo de este curso ustedes se van dando cuenta de que yo a la sísmica le puedo amarrar información geoquímica, le puedo amarrar información de sedimentología, le puedo amarrar información de petrografía, yo le puedo amarrar las diferentes especialidades de la geología y la geofísica a esa sísmica y poder mapearlos o poderlos seguirlos lateralmente, ¿claro? Entonces, por eso la interpretación sísmica se ha vuelto la columna vertebral en la industria, en la parte exploratoria de la industria petrolera. Y por eso, entonces, cuando ustedes quieren buscar empleo, lo primero que les preguntan es, ¿usted sabe interpretación sísmica? Entonces, por eso este curso, claro, está diseñado para eso, para darles a ustedes las habilidades para defenderse en una entrevista y después conseguir empleo más fácil más adelante, claro. Incluso la APG tiene un concurso que se llama el Imperial Barret. Los que vayan a tomar el curso de Imperial Barret, les recomiendo tomar toda mi seguidilla de cursos. Este es el primero, interpretación sísmica. Después viene estratigrafía, secuencias, claro. Y después viene una serie, Martín les va a pasar el cronograma de todos los cursos que vamos a estar dictando, porque vamos a ir subiendo del nivel de profundización. Ese es el primer curso, es el más básico, claro. Entonces, para que estén pendientes de las redes sociales. Entonces, provee información detallada sobre estructura y estratigrafía. Los otros métodos geofísicos de pronto proveen información, pero no con el suficiente detalle que lo ofrece la sísmica. Miren esto, a veces localiza los hidrocarburos directamente. Una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros los que trabajamos en la industria petrolera es que no todos los pozos que perforamos
no salen, no salen en productores. Pablo está diciendo, buenas tardes, Pablo, piquéale a donde dice pantalla y van y le centra en el medio. Pues, ok. ¿Qué cree que Pablo no ha podido ampliar no está pudiendo ver mi presentación en grande? Entonces, sí, tienes que darle. No, una de las chicas había preguntado cómo hacer para ampliar la pantalla, solo le estaba contestando. Bueno, listo, Pablo, gracias. Entonces, de más o menos a nivel mundial, hoy en día, de 100 pozos que se perforan en todo el mundo, petroleros, salen productores por ahí unos, seamos optimistas, 40. Ni siquiera la mitad, ¿no? Salen máximo unos 40, salen productores. El resto salen secos. Lógicamente, los que salen productores producen plata para pagar los que salieron secos, claro. Pero no existe en este momento una herramienta que me diga con el 100% de certeza que un pozo petrolero, si yo perforo un pozo petrolero aquí hacia abajo, voy a encontrar petróleo. Eso no existe. En este momento no se ha inventado esa herramienta. Si ustedes quieren volverse famosos, volverse millonarios, invéntense esa herramienta. Si ustedes logran inventar una herramienta que le diga, que nos digan a nosotros los geólogos que con el 100% de certeza, si yo perforo un pozo aquí para abajo encuentro petróleo, ustedes se llenan de plata. Porque al día siguiente, los árabes, todas las empresas petroleras le están comprando esa herramienta y ustedes se van a volver más famosos que, no sé, que Elon Musk, más famosos que el man de Facebook, o sea, y van a tener mucha más plata que ellos, claro, si logran inventar esa herramienta. En este momento no está inventada, no hay. La sísmica es uno de los mejores inventos y por eso está aquí, se la vamos a enseñar a ustedes. Pero esa herramienta no existe que me diga con el 100% de certeza. Entonces, cuando aquí dice, algunas veces localiza hidrocarburos directamente, vamos a ver qué debe ocurrir para que eso se pueda dar. Iñaki pregunta, ¿pronto lo va a lograr la IA? Uy, eso sería una berraquera, Iñaki. Hágale, invéntese una herramienta con inteligencia artificial que lo haga y se llena usted de plata. Bueno, y ahí nos invitan a cervecita a todos los que estamos aquí de vez en cuando. Claro, Iñaki. Sí, porque yo también estoy trabajando en eso. En IA, pero no ha sido tan fácil, no es tan fácil. Bueno, ¿cómo trabaja la interpretación sísmica? La interpretación sísmica trabaja usando reflexiones y refracciones de una onda que mandamos al subsuelo. Entonces, ahorita vamos a ver, mandamos una onda y después la recibimos y miramos cómo ha cambiado. Eso es el método de cómo funciona. La sísmica es costosa, o sea, no es fácil adquirir no es fácil tener una sísmica de un área porque requiere plata, requiere permisos ambientales, requiere permisos sociales, bueno, hay un poco de procesamiento que hay que hacer antes, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, la magnetometría, adquirir 1 kilómetro de magnetometría puede costar $1. Adquirir 1 kilómetro de gravimetría puede costar $10. Pero adquirir 1 kilómetro de sísmica puede costar $100. Claro, o sea, 10 veces más que la gravimetría, que es otro método sísmico, y 100 veces más que la magnetometría. ¿Cuál es el premio? ¿Por qué uno paga más? Porque a diferencia de la magnetometría y la gravimetría, la sísmica me va a dar información detallada para que yo entienda cómo es el subsuelo. Entonces, por eso es que es tan costosa, ¿no? Y por eso se sigue usando. O sea, hoy en día, en todo el mundo, se adquieren muchas sísmicas en los diferentes países para poder entender cómo es el subsuelo. Y hace unos años usábamos sísmica 2D. Hoy en día, digamos, estamos usando la sísmica 3D, pero en muchos sitios ya estamos usando sísmica 4D. Allá, por ejemplo, ustedes en Argentina, en Vaca Muerta, ya hay sísmica 4D. Aquí en Colombia ya tenemos sísmica 4D en varios campos. En Argentina, los que están en México también, ya existe una sísmica 4D allá en Cantarell, en todo lo que es la cuenca del sur del Golfo de México. Claro, ya existe sísmica 4D. Y son pocos los que lo saben interpretar. Por eso yo les voy a ustedes a enseñar aquí cómo interpretar sísmica 4D. Porque eso va a ser para ustedes un plus, una ganancia a la hora de presentar una entrevista. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el método sísmico? Es muy sencillo. Miren, generamos una onda en superficie, claro, con alguna fuente, que ahorita vamos a ver los tipos de fuente que hay. Esa onda va a viajar por el subsuelo,
se va a reflejar en las capas, va a volver a superficie y en superficie vamos a tener unos micrófonos para grabar esa onda en superficie. A estos micrófonos, si están en el continente, los vamos a llamar geófonos. Si estamos en el mar, los vamos a llamar hidrófonos. ¿Claro? Entonces esa es la única diferencia. Pero su función es la misma, grabar la onda que viene desde el subsuelo, reflejada desde el subsuelo. La fuente que podemos usar, hay varios tipos. Por ejemplo, aquí yo pinto un camión vibrador. Este camión tiene una placa aquí en la parte baja, y lo que hace es golpear el subsuelo a una frecuencia que yo determino, con una fuerza que yo determino, claro, para generar una onda con ciertas características que yo he definido antes. Con qué frecuencia, por ejemplo, yo quiero que esta onda viaje. A mayor frecuencia, mayor detalle, pero también mayor costo. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, claro. Pero muchas veces el camión no puede entrar a algunos sitios porque no hay carretera. No sé, cuando vamos a zonas a zonas selváticas, por ejemplo, no hay carretera. Allá usamos, por ejemplo, dinamita, ¿no? Una variedad de dinamita que llama, bueno, en diferentes sitios le ponen diferentes nombres. Nosotros aquí en el norte de Sudamérica lo llamamos el chismogel. Hagan de cuenta que es un taco de dinamita, claro. Y ese taco de dinamita va a generar la onda que va a viajar en el subsuelo. Entonces, si ustedes ven un curso de adquisición sísmica, allá les van a enseñar los diferentes tipos de fuentes. Si alguno está interesado en un curso de adquisición sísmica, háganselo saber a Martín. Yo tengo una persona que puede dictar ese curso de adquisición y procesamiento sísmico, que esas son las etapas anteriores a la interpretación, claro, o sea, adquirir la sísmica, procesar la sísmica, se hace antes de la interpretación. Si alguno está interesado en ese tema, hablan con Martín y podemos coordinar un curso de eso. Entonces, esa es la sísmica, fácil. Una fuente en superficie que va a generar una onda, esa onda va a viajar por el subsuelo, donde encuentre contactos entre rocas, claro, se va a reflejar y va a llegar a superficie, donde nosotros vamos a tener unos micrófonos para grabarla. Sencillo. Así funciona el método sísmico, ¿claro? Entonces, esa onda se va a reflejar, como dice aquí, miren, en donde haya cambios de densidad y velocidad de los estratos. En otras palabras, cambio de litología. Claro, si cambia la litología, cambia la densidad de la roca, cambia la velocidad de los estratos, y ahí es donde se va a producir esa reflexión de la onda hacia superficie. Fácil, sencillo, claro. Y ya empezamos a ver, yo normalmente voy a decir, ok, las ondas se van a reflejar en las diferentes rocas, pero físicamente, en realidad, no son rocas, sino son cambios en densidad y en velocidad, ¿no? Entonces, ese es el fundamento físico que hay detrás de la reflexión de las rocas. Entonces, miren este ejemplo. Yo tengo una fuente en superficie, voy a disparar una onda, esa onda va a llegar a una interfase entre dos rocas, la roca superior va a tener una velocidad y una densidad, la roca inferior va a tener una velocidad y una densidad. Entonces, la roca inferior lo vamos a llamar la roca 2, entonces a eso la vamos a llamar velocidad 2 y densidad 2. A la roca superior, que es la que está por encima, la vamos a llamar velocidad 1 y densidad 1. Llega la onda ahí y se refleja hacia superficie, donde yo voy a tener los geófonos que la van a grabar. ¿Claro? Fácil. El método sísmico funciona así, fácil. Entonces, a la interfase entre esas dos rocas lo vamos a llamar reflector. Entonces, aquí vamos a introducir dos términos nuevos. El primer término lo vamos a llamar impedancia acústica. La impedancia acústica es típico de una roca. Entonces, la impedancia acústica, miren, la vamos a determinar por la letra Z, es nada más y nada menos que multiplicar la velocidad por la densidad de la roca. Fácil, ¿claro? Entonces, yo aquí, a lo largo del curso, yo voy a estar diciendo es que la impedancia acústica de las areniscas, la impedancia acústica de los carbonatos, ¿claro? O sea, ya vamos a estar hablando de impedancia acústica, o sea, esas características que hacen únicas una roca, que son, porque lógicamente la velocidad y la densidad de una roca las hacen únicas esa roca.
Entonces, ese es el primer término. Bueno, el segundo término, porque ya habíamos introducido el término de reflector, ¿no? Entonces, el primer término que es reflector es aquel contacto entre dos rocas que van a hacer que se refleje la onda sísmica a superficie. Y el segundo, la impedancia acústica, que es muy típica de cada roca, porque cada roca va a tener su velocidad propia y su densidad propia. ¿Claro? Tercer término que vamos a aprender, coeficiente de reflexión. Entonces, mire, el coeficiente de reflexión, esta es toda la matemática que vamos a ver en este curso. ¿Claro? El curso lo he hecho muy práctico para que la matemática sea lo más mínimo posible. Entonces, miren, coeficiente de reflexión es la impedancia acústica de la roca 2 menos la impedancia acústica de la roca 1, o sea, la que está por encima, ¿no? Recuerden que la roca 2 es la que está por debajo del reflector y la roca 1 es la que está por encima del reflector. Sobre la suma de las impedancias. Fácil. Ahí no hay ningún problema, no necesitamos aquí sacar integral ni nada. Si yo reemplazo esta primera ecuación en la segunda, me va a quedar velocidad de la roca 2 por la densidad de la roca 2 menos velocidad de la roca 1 por la densidad de la roca 1 sobre la suma de la velocidad de la roca 2, densidad de la roca 2, más la multiplicación de velocidad de la roca 1 por la densidad de la roca 1. Fácil, sencillo hasta ahí. ¿Claro? Entonces, analicemos esta ecuación. Miren que esa ecuación va a valer entre menos 1 y 1. O sea, si por ejemplo la densidad de la roca 2 es muy pequeña comparada con la velocidad, con la impedancia de la roca 1, el numerador va a intentar valer menos 1. ¿Sí? O sea, si asumimos que la impedancia acústica de la roca 2 es muy baja, entonces esto va a valer menos 1. Pero si pasa al contrario, si la impedancia acústica de la roca 2 es muy grande comparada con la roca 1, esto va a intentar valer 1. Entonces, va a valer entre menos 1 y 1. ¿Cuál es la importancia del coeficiente de reflexión? Que el coeficiente de reflexión va a determinar la magnitud con la que la reflexión se devuelve hacia la superficie. Entonces, si es 1 o es menos 1, va a ser muy grande. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si es 1, se va a reflejar con la misma fase. Si es menos 1 con otra fase. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos que es una fase. ¿Claro? No me preocupen por eso. Pero si es 0, si el coeficiente de reflexión es 0, este reflector no tiene la capacidad de reflejar la onda sísmica hacia la superficie. O sea, en otras palabras, ese reflector es transparente por el método sísmico. O sea, reflectores con coeficiente de reflexión 0 no se pueden ver en el método sísmico. Entonces ustedes me pueden decir, pero es muy fácil, porque es la misma roca. No, no siempre. Pueden haber rocas con distintas velocidades y con distintas densidades que tengan igual impedancia acústica. Por ejemplo, la sal. La sal tiene velocidad muy alta, más alta, por ejemplo, si yo comparo la sal con la arenisca. La sal tiene velocidad más alta que la arenisca, pero la sal tiene densidad más baja que la arenisca. O sea, puede llegar un momento en el que la impedancia acústica de la sal sea igual a la impedancia acústica de la arenisca. Y ahí empezamos a tener problemas. Porque el contacto entre sal y arenisca no lo puede ver la sísmica. Porque el coeficiente de reflexión es 0. ¿Sí, señor? Parece que una persona quería hablar. Bueno. No alcancé a ver el nombre. Yo tampoco veo la mano levantada. Pero la persona que quiera, prenda el micrófono. Si quieren y hacen la pregunta. Yo creo que fue como un error que a alguien se le disparó porque no veo la mano levantada de nadie acá. ¿No? Sí, pasó 2 veces. Vi que alguien levantó la mano, después la bajó y recién pasó otra vez. No sé si alguien quería preguntar o lo hicieron accidentalmente. O accidentalmente. Bueno, si alguien quiere preguntar, alce la mano y deje prendida la mano levantada para que yo la vea. Aquí prende en amarillo. O si no, hagan la pregunta a través del chat, a
Recuerden, las personas que hagan preguntas, les damos premios al final de la clase. Martín y Pablo me mandan el listado de los correos electrónicos de las personas que participaron y le mandamos premio, ¿no? Esos premios pueden ser libros, le mandamos los premios por correo electrónico. Esos premios pueden ser libros, pueden ser artículos, bueno, pero no veo nada, te voy a seguir y gracias por avisarme, Pablo. Estás pendiente ahí, me avisas si alguien hace la mano. Entonces, estábamos viendo que pueden dos tipos de rocas muy distintos, como las areniscas y los diapiros de sal, pueden llegar a tener impedancia acústica. Y ya entonces empezamos aquí a ver limitantes del método sísmico. No todos los reflectores en el subsuelo, el método sísmico los puede ver. Porque la limitante es esta, que el coeficiente de reflexión no sea 0, que sea lo más grande posible. Ya sea más grande sea 1 o más grande sea menos 1. ¿Claro? Pero cuando es muy cercano a 0, normalmente ese contacto entre las dos rocas no se va a ver. Entonces, en el ejemplo de los diapiros de sal y las areniscas, ustedes me van a decir, pero ¿cómo eso no se puede ver? Si eso son rocas completamente distintas. Entonces, sí, pero esa es una de las limitantes que ustedes están viendo ahí del coeficiente de reflexión. Si el coeficiente de reflexión es 0, como dicen mis hijos, baila papá, no se puede hacer nada. Entonces, ese problema lo vamos a tener, y lo he encontrado yo en los países donde, por ejemplo, los que están de México, todo lo que es la cuenca sur del Golfo de México es un dolor de cabeza poder ver muy bien dónde termina la sal y dónde empieza la arenisca que tiene el petróleo. Claro, no es tan fácil identificar eso. Entonces, bueno, nosotros aquí en Colombia no tenemos mucho diapirismo de sal, pero todos los que tienen diapiros de sal de aquí hasta el sur de Sudamérica van a tener el mismo problema. Claro, porque ese problema es del método sísmico, ese problema no es del país, no es del lenguaje, no, nada, es del método sísmico. Y esa limitante del método sísmico ocurre aquí en Colombia, ocurre en Argentina, en México, en Chile, en China, en Estados Unidos, en todos lados tienen esa misma limitante. ¿Claro? Entonces, ya saben, ¿verdad? Ya hemos incluido aquí, bueno, alzó la mano, ¿quién alzó la mano? Hay una mano levantada. Prende el micrófono, por favor, la persona. Para que yo pueda ver cuál es la mano levantada. Sí. Patricio Gabriel. Patricio, ¿cuál es la pregunta? La pregunta sería si estas dos litologías, como el diapiro y una arenisca, tienen la misma impedancia acústica. En la vertical, ¿se la podría determinar en la horizontal la diferencia? Normalmente cuando ocurre Gracias, Patricio. Acaba de ser el ganador del primer premio del día de hoy. Normalmente cuando ocurre eso, es en la vertical y en la horizontal también. Porque el contacto entre las dos capas se va prolongando a lo largo de la horizontal también. Entonces, normalmente esa limitante la tenemos, si la tenemos en la vertical, también la vamos a tener en la horizontal. Gabriela pregunta, y en caso, Gabriela Fernández, ¿y en ese caso se correlaciona con otros métodos? Sí, Gabriela, vamos a ver cómo podemos solventar esa limitante que tenemos ahí. No es fácil, pero vamos a ver algunas soluciones que podemos poner. Bueno, ya tenemos Pablo, ya tenemos hoy dos ganadores de premio, ¿no? Gabriela y Patricio. Patricio, ahora sí, Patricio. Sí, Patricio. Sí, ¿me podrías decir el apellido de Patricio, por favor? O anotarlo, mandar un mensaje, así ya te anoto. Patricio, escríbenos en el chat tu apellido para que Pablo pueda tener acceso a tu correo electrónico. Iñaki pregunta, ¿se puede encontrar en internet una escala que relacione densidad de las rocas con relación a la impedancia acústica? Ah, muy bien. Iñaki, el siguiente slide es la respuesta a tu pregunta. ¿Cuáles son las velocidades y las densidades de las diferentes rocas? Sí, eso viene más adelante. Patricio te apellido Alfaro, Pablo. Iván pregunta, ¿el coeficiente de reflexión próximo a 0 puede ser también por saturación de algún fluido? Sí, Iván. Los fluidos también afectan la velocidad de propagación
de la onda en las diferentes rocas. Entonces, no es lo mismo que tengamos una arenisca y llena, que en sus poros tenga gas, claro, con la misma arenisca que en sus poros tenga agua. Entonces, cambia la velocidad y cambia la densidad de las rocas, claro. Entonces, los fluidos, vamos a ver que los fluidos van a alterar la impedancia acústica de esa roca. No es lo mismo tener, incluso si yo tengo la misma arenisca en la parte superior llena de gas y en la parte inferior llena de agua, yo puedo ver ese contacto lo vamos a ver más adelante, con atributos sísmicos, yo puedo ver dónde está ese contacto entre gas y agua, ¿claro? Entonces, sí, eso se puede derivar. Bueno, no veo más preguntas. Paulina pregunta, ¿entonces la temperatura también afectaría? Sí, la temperatura. Y, Paulina, y más que la temperatura, la profundidad de la roca. O sea, la misma arenisca, si tú la tienes a 1000 metros de profundidad y la misma arenisca la tienes a 5000 metros de profundidad, esa arenisca cambia su impedancia acústica. ¿Por qué? Al compactarse, ¿no? O sea, entre más profunda, esa roca se va a compactar. Al compactarse, va a perder porosidad, va a perder permeabilidad, pero va a ganar velocidad. Entre más compacta la roca, mayor velocidad. Y si cambia la velocidad y cambia la densidad, porque al volverse más compacta cambia la densidad, esa roca va a cambiar de impedancia acústica. Entonces, Paulina, las rocas, a medida que se van enterrando, a medida que se van profundizando, van cambiando su impedancia acústica. Entonces, yo no puedo decir que una roca determinada tenga una impedancia acústica fija. No, puede depender, como lo dice Paulina, de la temperatura, y la temperatura también cambia con la profundidad. Entonces, también con la profundidad, yo puedo alterar o cambiar la impedancia acústica de una roca. Pietro pregunta, para que la arenisca tenga una impedancia acústica parecida a la de la sal, es porque es muy compacta. ¿Que la sal sea compacta? A ver, sería, no porque, Pietro, sí, bueno, sí, por ejemplo, donde yo he hecho más estudios de eso, en la cuenca sur de México, del Golfo de México, en los últimos descubrimientos que ha habido allá, no es que sea muy compacta porque esos descubrimientos son a qué profundidad, ahí está 8000, 10.000 pies de profundidad, tampoco es que sea muy profundo, 10.000 pies son 3.000 metros. Entonces, Pietro, tampoco es que sea muy profundo y que la sal no esté muy compacta. Entonces, eso se presenta también a niveles someros también. Paulina pregunta, pero si tengo gas, ¿eso baja la temperatura? Entonces, ¿eso afecta la temperatura? Sí, Paulina. El gas afecta la impedancia acústica, la temperatura afecta la impedancia acústica, sí. Incluso la velocidad, Paulina, la velocidad del agua fría es distinta a la velocidad del agua caliente, del agua del mar, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre, cuando le dicen a uno, oye, ¿cuánta es la velocidad del agua? Uno dice 1500, pero si es caliente, la velocidad se reduce, y si es fría, la velocidad se aumenta un poquito. Entonces, la temperatura también, así como cambia el agua, también cambia la velocidad de propagación de las rocas. José Gregorio pregunta, profesor, ¿y el antiogénesis solo impacta la compactación o también otros procesos con fracturamiento? Sí, José Gregorio, el fracturamiento también afecta la velocidad de propagación y, lógicamente, la densidad. Especialmente cuando estamos hablando de yacimientos fracturados, por ejemplo, calizas fracturadas. José Gregorio de Colombia. Por ejemplo, aquí en Colombia, José Gregorio, los yacimientos fracturados más famosos son todos ese sector que tenemos en el Piedemonte Llanero, como Cusiana y Cupiagua. Ahí el fracturamiento también afecta la velocidad y la densidad de las rocas y, por lo tanto, afecta la impedancia acústica. Listo. Paulina dice gracias. Bueno, yo creo que ya resolví toda la pregunta, entonces sigamos. Sí, y no veo manos levantadas. Entonces sigamos. Entonces, ya empezamos aquí a ver limitantes del método sísmico, claro. No todos los contactos entre rocas en el subsuelo los vamos a poder ver. Y ya tenemos limitantes. Entonces, aquí vamos a entrar a definir otro concepto en interpretación sísmica que llama punto medio común. Philip pregunta, ¿esta limitante de rocas con la misma impedancia acústica no puede diferenciarse, está relacionado a que una capa a mayor profundidad tenga menor velocidad de propagación que una sombrera sísmica de refracción, o es distinto para los dos métodos? Bueno, no,
es la misma limitante para los dos métodos, Felipe. Tanto la sísmica de refracción como la sísmica de refracción tienen la misma limitante. ¿En qué se diferencia la sísmica de reflexión y la sísmica de reflexión? La sísmica de reflexión, la onda viene de arriba, se refleja y llega a superficie. La sísmica de refracción, por ejemplo, que es por ejemplo, lo que nosotros también llamamos sísmica pasiva, es aquella sísmica que viene del centro de tierra. Por ejemplo, se colocan en superficie geófonos para determinar cuando tiembla, la onda ya no viene de superficie, sino viene desde el centro de la Tierra, y la onda se va a ir refractándose hasta llegar a la superficie. Entonces, pero sí, las limitantes van a ser las mismas. A ver, ¿no veo más preguntas? Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces vamos a introducir un concepto que se llama punto medio común. En inglés es Common Depth Point, o sea, CDP. Y eso, ustedes de aquí en adelante, ustedes me van a escuchar a lo largo del curso hablar de CDPs todo el tiempo, ¿claro? ¿Qué es un CDP? Es el punto medio común, miren, entre la fuente y el receptor. Entonces aquí, S es source, R es receptor. Entonces, yo hago el primer disparo, ¿no? Entonces, el primer disparo, la fuente está acá, la onda va a viajar hasta una profundidad determinada, en este caso hasta el reflector 2, se va a reflejar y la voy a grabar en el receptor 1. El punto medio común va a ser la mitad, en este caso, va a ser la mitad de la distancia entre la fuente y el receptor. Cuando los reflectores son planos, el punto medio común va a estar en la mitad de la distancia de la fuente al receptor. Si los reflectores están inclinados, eso ya cambia y hay que hacer una corrección que lo vamos a ver más adelante. Hago el segundo disparo. Entonces, en el segundo disparo, ya la fuente la tengo en este punto. Entonces, este es un mapa y este es como se ve en sección vertical, ¿no? Entonces, hago el segundo disparo, la onda viaja por el subsuelo y ahora la voy a recibir, la voy a grabar en el receptor 3. Pero, miren, el punto medio común del segundo disparo es la mitad de la distancia entre la fuente 2 y el receptor 3. Hago el tercer disparo. Ahora ya la fuente la tengo en este punto, la onda va a viajar por el subsuelo y ahora la voy a recibir, la voy a grabar en el receptor que lo tengo en la posición número 5. Y otra vez, el punto donde se refleja es la mitad de la distancia entre la fuente 3 y el receptor 5. Estos tres disparos tienen el mismo punto medio común, o sea, tienen en común el punto medio. O sea, de esos tres disparos, claro, yo estoy recibiendo información del mismo punto en el subsuelo. Entonces, aquí voy a introducir un quinto término. Entonces, ese es el punto medio común. ¿Cuál es el punto medio común? Es el punto donde los diferentes pares fuente-receptor, claro, coinciden en el subsuelo. El mismo punto común en el subsuelo. En este caso, por ejemplo, yo estoy recibiendo información del mismo punto común con tres disparos. Eso lo vamos a llamar con un cubrimiento del 300%. Entonces, ese es otro término adicional que no está acá. ¿Qué es cubrimiento? En inglés se le dice fall. Lo vamos a ver más adelante. F-O-L-D. Fall. El fall es la cantidad de veces que yo registro el mismo punto en el subsuelo. Entonces, y se da en porcentaje. Entonces, en este caso, yo lo estoy registrando 3 veces con tres pares fuente-receptor distintos, y entonces yo voy a decir, ok, esta sísmica tiene un fall o un cubrimiento del 300%. Yo he interpretado sísmica hasta de 4.000 y pico %, claro, que es la sísmica de alta resolución. La sísmica de alta resolución mide más de 40 veces, para que sea 4.000 y pico %, más de 40 veces el mismo punto en el subsuelo. Lógicamente, eso incrementa el costo, ¿sí? Pero le da a usted mejor resolución. Una sísmica del 300% da una resolución muy poquita, claro, pero barata. Una sísmica de más de 4.000%
ya es más cara, pero le da una resolución una alta resolución. Y esta resolución, ¿cuándo se necesita? Por ejemplo, cuando ustedes quieren mapear yacimientos de petróleo que son fluviales, canales, ¿claro? Esos canales gráficas, que eso lo vamos a ver más adelante, ya ustedes van a necesitar una sísmica de mayor resolución, una sísmica de, no sé, por decir algo de mayor de 2000% de fall. O sea, que cada punto se registre más de 20 veces. Ya eso es alta resolución, ¿claro? Entonces, el número de veces que se registra el mismo punto común en el subsuelo se llama cubrimiento. En inglés le decimos fall. Eso lo vamos a tener más adelante. Entonces, Julieta pregunta, ¿el CDP se calcula en la horizontal, en la vertical? El punto medio común se calcula en la vertical, porque yo tengo puntos medios comunes acá, otro punto medio común acá, otro punto común acá, claro, pero en general, Julieta, lo que hacemos en sísmica es agrupamos todos los puntos medios comunes en profundidad en un mismo set de datos, ¿sí? Entonces, pero lo normal es que se calcule, se haga en la vertical y en la horizontal, pero cuando nosotros, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, normalmente lo medimos en la superficie, o sea, el punto medio común, para evitar los problemas, lo medimos en superficie. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante también, Julieta, porque es una muy buena pregunta. Bueno, sigamos. Entonces, hasta aquí estamos viendo una introducción al método sísmico, cómo se adquiere la sísmica, ¿no? Entonces, porque eso es, ya estamos viendo limitantes. Cuando llegue la línea sísmica a su escritorio, que ustedes la interpreten, ustedes tienen que saber que una limitante es que no todos los reflectores van a estar ahí en sus líneas sísmicas, porque los reflectores que tengan coeficiente de reflexión cero, ustedes no lo van a ver. En su línea sísmica no va a estar, ¿claro? Este es un mapa, lo que nosotros llamamos un mapa de puntos. ¿Qué es un mapa de puntos? Es un mapa donde están todas las líneas sísmicas, en este caso sísmica 2B, donde están todas las líneas sísmicas adquiridas en un área determinada. Y están los diferentes puntos, por eso se llama puntos, los diferentes puntos de disparo a lo largo de cada una de las líneas sísmicas. Entonces, miren, ahí, y la línea sísmica normalmente les vamos a poner un nombre en el cual está una sigla DM, que significa como el área, en este caso, esa es la sección, este es en el Valle de Magdalena, eso es de Mares, allá en Barranca, de Mares, está el año 87, o sea, esta sísmica fue adquirida en el 87, esta línea sísmica fue adquirida en el 87, y un número consecutivo, que es el 1650, ¿claro? Hay otra, mira, por ejemplo, aquí hay otra, que esta es del año 95, esta es más reciente que esta del 87, ¿no? Esta SL significa San Luis. Entonces, este es el programa San Luis 95 y esta es la línea sísmica 1850 dentro del programa San Luis 95. Aquí está la línea sísmica 2000 dentro del programa San Luis 95. Claro, entonces el programa San Luis 95 tiene varias líneas sísmicas, que está esta, que está la otra, claro. Entonces, un programa sísmico puede, en este caso como sísmica 2D, puede tener varias líneas sísmicas, que es lo que está representando aquí. Y miren que en un área, ustedes pueden tener varios programas sísmicos. Aquí pueden haber más de 10. Aquí está el San Luis 95, aquí está el de Mares 87, aquí está el CL, que es Campo Lizama, del año 86, bueno, hay varios, aquí hay varios programas sísmicos. Pero entonces ustedes en la pantalla de su computador, cuando vean el curso con Martín vamos a dictar también un curso de Petrel, que es el software para interpretación sísmica más usado en el mundo. Entonces ya Martín y Pablo les van a decir más adelante cuándo vamos a dictar ese curso de Petrel. Ustedes en su pantalla, en la pantalla del software, ustedes van a ver es esto, ¿no? Lo que está en azulito. Y ya lo que está en rojo es una interpretación muy básica que yo he hecho. Entonces, mire, por ejemplo, yo abrí esta línea sísmica en el software y vi que aquí había una falla. Después abrí esta línea y vi que aquí había otra falla. Abrí esta otra y vi que había otra falla. Entonces yo ya estoy diciendo, oiga, es que parece que hay una falla grande acá, claro. Y cuando lo amarro con superficie, en superficie hay una falla que se llama la salina. Entonces, esta es la expresión de la falla de la salina en el subsuelo.
Lo mismo hago con la falla de San Luis, con la falla de Arrugas, con la falla de Colorado, con la falla de Infanta, porque las he amarrado con la información de superficie. Ahorita más adelante vamos a ver que es fundamental en cargar la información de superficie en su programa de interpretación sísmica que estén usando. Pueden estar usando Petrel, pueden estar usando Kingdom, pueden estar usando Geography, pueden estar usando Decision Space, claro. El programa sísmico que estén usando para hacer la interpretación sísmica, hay muchísimos. Básicamente es importante que ustedes también carguen la geología de superficie para saber dónde están las fallas en superficie y cómo esas fallas se comportan en su suelo, claro. Entonces, básicamente esto es lo que se llama un mapa de puntos. Bueno, entonces ahí termina la primera parte, que es la parte de como de la introducción de cómo se adquiere la sísmica y cómo se procesa esa sísmica. Entonces entremos ya a ver el segundo capítulo, que es el capítulo de las velocidades. Entonces, ¿por qué es importante las velocidades de interpretación sísmica? Ustedes me dicen, profesor, yo pagué por un curso de interpretación sísmica, no de velocidades. Pero es que miren, la velocidad es uno de los parámetros medibles a partir de los registros sísmicos, ¿claro? Y vimos cómo la velocidad afecta ¿qué? La impedancia acústica de las rocas. Y si afecta la impedancia acústica de las rocas, también está involucrada en el cálculo del coeficiente de reflexión. Entonces, la sísmica es uno de los parámetros más importantes que nosotros tenemos en la sísmica. Mire, es un parámetro de la roca. O sea, un paso trascendental en la interpretación sísmica es dar un buen estimativo de la distribución de la velocidad con la profundidad. Porque era la pregunta que hacía, ¿quién era la que hacía ahorita? Julieta. No, antes de Julieta. Paulina decía, la velocidad, ¿cómo afecta la temperatura? Con la profundidad va afectando la temperatura, pero con la profundidad también se va cambiando la velocidad. Entonces, la misma roca, ya también lo mencioné antes, no solamente, básicamente, la roca, yo digo, no, es que las areniscas tienen una velocidad de 3.000 metros por segundo. ¿A qué profundidad? Claro, la misma roca puede cambiar su velocidad si está a 1.000 metros de profundidad o si está a 5.000 metros de profundidad. Entonces, tenemos que entender cómo va cambiando la velocidad con el subsuelo, porque eso va a afectar la respuesta sísmica. Hay muchas herramientas para medir esa velocidad. Vamos a verlas aquí. Vamos a explicar qué es un registro sónico, qué es un check shot, qué es un BSP, porque a ustedes les van a dar la sísmica y les van a decir, cuando ustedes preguntan, oye, ¿qué función de velocidad uso? Ah, aquí está el check shot, usa la check shot. Y ustedes tienen que saber qué es un check shot. Entonces, eso es lo siguiente que vamos a ver aquí. Voy a explicarles cada una de las diferentes herramientas. Pero para eso, primero entremos a ver cuáles son los diferentes tipos de velocidades que hay. Y la mejor forma es viajando. ¿A quién no nos gusta viajar? A todos nos gusta viajar. Claro, entonces mire, aquí estuve un viaje que hice entre Buenos Aires y el oeste, allá en los penitentes, cuando subimos a esquiar. Entonces miren este ejemplo. Salimos de Buenos Aires en nuestro viaje, ¿no? Por tierra. Todo está en cero, pusimos todos los cronómetros en cero. Llegamos a Junín, vi que hay varias personas que están conectadas que son de Junín. Habíamos recorrido 267 kilómetros en 2.5 horas. Entonces, hasta ahí, la velocidad promedio de nuestro viaje era 106.8 metros por segundo. Fácil. Cogimos la distancia, le dividimos entre el tiempo y nos dio 108 metros por segundo. La distancia entre el intervalo de Buenos Aires y Junín fue de 267. La distancia en este intervalo fue de 2.5. Entonces, la velocidad de ese intervalo fue 106. Entonces, primera condición, para el primer intervalo, la velocidad promedio y la velocidad de intervalo son iguales. Primer requisito. Seguimos nuestro viaje. Llegamos a Mendoza. Después de haber recorrido 1.050 kilómetros, más o menos. ¿En cuánto tiempo? En 13 horas. Eso significa que la velocidad promedio entre Buenos Aires y Mendoza había sido de 80.8 kilómetros por hora. O sea, ¿cómo tuve esta velocidad? Simplemente dividiendo 1.050 entre 13, da 80.8, la velocidad promedio de mi viaje desde Buenos Aires hasta Mendoza. Pero miren lo que ocurre en el intervalo entre Junín y Mendoza.
Entre Junín y Mendoza yo recorrí 783 kilómetros. Entre Junín y Mendoza yo gasté 10.5 horas. O sea, entre Junín y Mendoza, la velocidad en el intervalo entre Junín y Mendoza fue 74,57 kilómetros por hora. Muy distinto a la velocidad promedio entre Buenos Aires y Mendoza. ¿Claro? ¿Y se van dando cuenta? La velocidad promedio yo siempre la miro desde donde arranqué. En este caso de Buenos Aires. La velocidad intervalo, yo tengo varios intervalos en mi viaje. Un intervalo fue Buenos Aires-Junín, el otro intervalo es Junín-Mendoza y el otro intervalo es Mendoza-Los Penitentes. ¿Claro? La velocidad en los intervalos va cambiando. Ya, llego a Los Penitentes, termino mi viaje, después de haber recorrido 1.233 kilómetros desde Buenos Aires, de haber gastado 17 horas desde Buenos Aires. O sea, mi velocidad promedio desde Buenos Aires hasta Penitentes fue de 72.5 kilómetros por hora. Fácil. Cogí la distancia y la dividí entre el tiempo. Pero en el intervalo entre Mendoza y Los Penitentes, yo gasté 183 kilómetros, empleé 4 horas, o sea que la velocidad en el intervalo entre Mendoza y Los Penitentes fue de 45.75 kilómetros por hora. Entonces ya aquí, con este ejemplo, ustedes ya pudieron ver que al menos tenemos 2 velocidades. ¿Claro? Una velocidad que ya voy a llamar promedio, que siempre la medimos desde arriba, desde cero, desde donde empieza nuestro viaje, y una velocidad de intervalo que está asociada a los diferentes intervalos que yo tenga ahí. ¿Cuáles pueden ser esos intervalos? Si este ejemplo que yo lo tengo en la horizontal, ahora lo pongo en la vertical, claro. Si esto ahora ya no son ciudades, sino son topes de formaciones geológicas, entonces asumo que Buenos Aires, por ejemplo, es el tope de la superficie. Junín sea el tope del Oligoceno, claro. Mendoza sea el tope del Cretáceo. Y Los Penitentes sea el tope del Jurásico. Eso, las velocidades promedio, ustedes van a calcular velocidad promedio, por ejemplo, entre superficie y el tope del Jurásico, que va a ser esta. Pero la velocidad en el intervalo entre el tope del Cretáceo y el tope del Jurásico, ¿claro? ¿Cuánto va a ser? Va a ser esta, ¿claro? Entonces, cojan lo que está en la horizontal y ahora pónganlo en la vertical. Entonces, esto ya puede ser topes de formaciones. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ya ustedes ahí saben que la velocidad promedio siempre la mido desde superficie hasta una formación determinada. Pero la velocidad de intervalo, la velocidad de intervalo, por ejemplo, puede ser la misma velocidad de formación. Esta sería, si Los Penitentes es el tope del Jurásico y Mendoza es el tope del Cretáceo, esta sería la velocidad promedio para todo el Cretáceo, desde el tope del Cretáceo hasta el tope del Jurásico. Si si Junín es el tope del Oligoceno y Mendoza es el tope del Cretáceo, la velocidad promedio para el Oligoceno, Eoceno y Paleoceno sería 74.52. ¿Claro? Esas velocidades de intervalo las podemos llamar, a veces las llamamos velocidad de formación, porque si usamos cada uno de estos en lugar de ciudades como formaciones, entonces estos van a ser velocidades de formación y estos van a ser velocidades promedio a lo largo de todo el subsuelo. ¿Claro? Tengan en claro esa parte. Hay una tercera velocidad. Por ejemplo, cuando yo voy de Buenos Aires a Junín, ahí hay una recta donde yo puedo alcanzar velocidades hasta de más de 100 kilómetros por hora, pero en instantes muy pequeños, en distancias muy cortas. ¿Claro? Entonces, a esa velocidad la vamos a llamar velocidad instantánea. Y esas velocidades instantáneas se caracterizan por ser distancias muy cortas o en tiempos muy cortos. ¿Claro? Entonces, yo puedo en un momento acelerar muchísimo o en otro momento, porque hay huecos en la carretera, bajar la velocidad en ese trayecto. Entonces, las velocidades instantáneas pueden ser o más altas que el promedio o más bajas que el promedio. ¿Claro? Esas velocidades, ¿a qué se van a deber si yo cambio de la horizontal a la vertical? Van a ser, por ejemplo, capas en medio de mis formaciones. Capas, por ejemplo, hay estratos intrusivos
ígneos en medio de nuestras formaciones. Y esos intrusivos, por ejemplo, pueden llegar a tener velocidades más altas en un intervalo muy corto, en un espesor muy corto. Eso es una velocidad instantánea, claro, porque es un espesor muy corto, una distancia muy corta. Entonces, ya ustedes saben manejar 3 tipos de velocidades, ¿no? Vamos a manejar esas 3 por ahora. Velocidad promedio, velocidad intervalo, que es una, llamémosla velocidad de formación, y una velocidad instantánea. Entonces, aquí está. Hay ecuaciones para calcular pasar de una velocidad a otra. Por ejemplo, para pasar de velocidad promedio a velocidad intervalo, aquí está la ecuación. Esto no se la tienen que aprender. Ya el software que ustedes vayan a usar sabe pasar de una a la otra. Lo único que ustedes deben estar pendientes de su software es que le tienen que, cuando el software les pregunte una velocidad, usted le dice, ok, la velocidad es esta, pero él les va a preguntar qué tipo de velocidad es, porque el software no sabe. Entonces usted le tiene que decir, ¿es una velocidad promedio? ¿O es una velocidad de formación? ¿O es una velocidad instantánea? Cuidado con decirle mal al software qué tipo de velocidad es, porque el software va a empezar entonces a hacer errores en sus cálculos, ¿claro? Entonces, el software ya tiene esto, ya hay una ecuación para calcular velocidad promedio a velocidad intervalo, o una ecuación para ir de velocidad intervalo a velocidad instantánea. Todo, el software ya tiene todas las ecuaciones grabadas, claro, pero no tiene que, yo estas ecuaciones yo no me las sé, pero el software sí las sabe. Hay otros tipos de velocidad, ya vimos la velocidad instantánea. Hay 2 tipos de velocidad. Bajate, loco. Dale. Pero. Dale, dale. Dale, pero apurate, dale. No te prendido Candelaria, ¿tienes prendido el micrófono? Listo. Bueno, hay otros 2 tipos de velocidades que son velocidades que el geofísico, cuando está procesando la sección sísmica, las va a determinar. No son medibles físicamente, o sea, no es que yo pueda tomar un metro y medirla, no. Él, a través de sus procesos geofísicos, se las va a determinar, que es, por ejemplo, la velocidad de apilamiento. ¿Cómo apila la sección sísmica? ¿Cuál es la velocidad que mejor apila la sección sísmica? Eso es parte del procesamiento geofísico, ¿claro? Entonces, esa es una de las diferentes decisiones que tiene que tomar el geofísico, ¿claro? Si quieren determinar, las personas que estén interesadas, cómo se determina la velocidad de apilamiento, coordinamos con Martín y con Pablo un curso de procesamiento sísmico, las personas que estén interesadas, porque el curso que ustedes por el cual pagan y por el que están aquí es el curso de interpretación sísmica, ¿claro? Y hay otro que se llama Root Median Square, el RMS, ¿no? Que es la raíz cuadrada de la suma de las velocidades intervalo, se aproxima a la velocidad de apilamiento. Bueno, es también una velocidad teórica calculada a partir del procesamiento sísmico. ¿Sí? Es distinta a las otras 3. Entonces, estas 2 velocidades son calculadas matemáticamente, no son medibles. No es que yo pueda medir esas velocidades en un laboratorio, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, ya aquí está la pregunta que me hacía alguien. ¿Cómo varía? Ah, bueno, no, esa es esta. No, aquí está. Para una línea sísmica determinada, ¿cómo sé yo qué velocidad usó el geofísico en su procesamiento para calcular, para procesar la sísmica, ¿no? Entonces, miren, a ustedes les van a entregar, junto con su cubo sísmico o su concepción sísmica, esta tabla. Entonces, miren, aquí está. Le dicen cuál es el common deep point, ¿no? Entonces, Julieta que preguntaba, el common deep point en superficie, ¿no? Entonces, el common deep point número 1960, en la línea sísmica número MEN 2004-975, miren que todo es la misma línea sísmica, ¿no? Lo que va cambiando es el common deep point, o el punto medio común, y le dicen, para 116 milisegundos de profundidad en la sección sísmica, el procesador, el geofísico, usó una velocidad de 2000 metros por segundo.
para más o menos 1000 milisegundos de profundidad, o sea, un segundo, ¿no? 1000 milisegundos son un segundo. Un segundo de profundidad, el procesador usó 2293 metros por segundo. Para aproximadamente 2000 milisegundos, o sea, 2 segundos de profundidad, el procesador usó 2837 metros por segundo. ¿Claro? Entonces, miren, esta es la velocidad con la que el procesador, vieron la definición de root median square, ¿no? La velocidad que el procesador, a partir de sus cálculos allá geofísicos, determinó la root median square, la raíz cuadrada media, ¿no? Y con eso procesó la sísmica. Después se mueve para el siguiente, mira Julieta, para el siguiente punto común de profundidad en superficie, ¿no? El 2040 ya no está aquí, sino está acá. Y lo mismo, le dan tiempos y velocidades en tiempo, en este caso son en milisegundos, y velocidades en metros por segundo, ¿no? Aquí le dicen, miren cómo va cambiando la velocidad. Normalmente, la velocidad aumenta con la profundidad, porque las rocas van siendo más compactas. Y al ser más compactas, la onda atraviesa más rápido por una roca más compacta que por una roca menos compacta, ¿no? Aquí está el siguiente punto común en profundidad. Vuelve y aquí está, aumenta el tiempo sísmico, o sea, van bajando y la velocidad va aumentando. Entonces, ustedes esto lo pueden pedir, solicitar a las personas o a la entidad que les da la información sísmica. Y aquí está la tabla que alguien preguntaba. ¿Cómo es bueno, también me preguntaba la densidad. Bueno, aquí tocaría buscar cómo varía la densidad de las rocas. Aquí están las diferentes rocas y las diferentes velocidades. Entonces, miren, la velocidad de propagación de la onda sísmica en el aire es ¿cuánto? 345 metros por segundo. Muy bajita. Recuerden que la velocidad de propagación de las ondas en los gases es más bajita que en los líquidos y más bajita que en los sólidos. Entonces, los sólidos, miren, que arrancan de aquí para abajo, o sea, todo lo que es rocas, tienen velocidades de propagación más altas que en los líquidos, que en este caso que es el agua, o en los gases, que en este caso es el aire, ¿no? Entonces, por eso, ¿quién era la que preguntaba? No sé si, no, creo que no era Julieta, sino era Paulina. ¿Cómo afectan la composición de los gases? O si una roca está llena de gas o una roca está llena de petróleo o de agua, claro, sí se va a afectar su velocidad de propagación y por tanto su impedancia acústica y su coeficiente de reflexión, porque, miren, va a cambiar abruptamente. Miren que es que la velocidad de propagación en los gases, en el aire, ¿no? La velocidad de propagación del sonido, esta es la velocidad de propagación del sonido, 45 metros por segundo. Es casi la quinta parte, si completas 15, sí. Es un poquito menos de la quinta parte de la velocidad de propagación en los líquidos, ¿no? Y si tomamos los sólidos, tomemos, no sé, las areniscas, mire, 4.500, esto es casi 10 veces, las areniscas tienen 10 veces más. Bueno, Pablo alzó la mano. Pablo, pregunta. Sí, te quería decir que ahí en el chat escribió Leonel Pablo, hizo una pregunta. Ah, sí. Leonel, gracias. Sí, gracias, Pablo. Presión de una atmósfera, pero totalmente sí. Eso es lo que llamamos, Leonel, eso es lo que llamamos nosotros las condiciones estándares. Sí, las condiciones estándares son a una atmósfera y temperatura ambiente que normalmente son 21 o 22 grados centígrados. Sí, son esas mediciones. Gracias por la aclaración. Entonces, miren, ahora, las capas meteorizadas, o sea, el suelo. El suelo, porque Lucía pregunta, ¿así se identifican los blind spots? Sí. Sí, Lucía, eso, veo que Lucía sí es geofísica. Sí, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, cuando hablemos algo de atributos sísmicos. Claro que el curso, Lucía, de atributos sísmicos es el tercero que vamos a ver. Hoy estamos viendo interpretación sísmica, el segundo se llama estratigrafía de secuencias y el tercero llama atributos sísmicos. Creo que el tercero. Sí, Lucía, pero lo vamos a ver en detalle en el tercer curso. En este curso no vamos a hablar de atributos sísmicos, pero te voy a explicar más adelante. Mañana te explico qué es un blind spot. Tomás pregunta, en el caso de las areniscas, mientras más gruesa sea la granometría, más alto va a ser su valor o depende de la composición de estas. Uy, esa es muy buena pregunta. Porque, mire, Tomás, aquí está la respuesta. Mire que cuando son conglomerados, o sea, cuando son areniscas con un grano muy grueso, la
mire cómo se comportan. Y en cambio, cuando son areniscas, o sea, digamos que granos más medios, más finos, miren cómo se comportan. ¿Por qué? Entre más grande, Tomás, entre más grandes sean los granos, la onda sísmica va a tener que viajar menos por poros, que los poros son los que tienen agua o gas, claro. Entonces, en este caso la velocidad va a ser mejor. Entonces, sí, mire, entre más grandes sean los clastos, el tamaño, Tomás, los conglomerados normalmente tienen una velocidad de propagación mayor que las areniscas, que son ya granos medios o granos finos. ¿Claro? Sí, Tomás, eso cambia. Bueno, entonces miremos, las capas meteorizadas, el suelo. ¿Por qué el suelo tiene valores tan poquitos? Porque no está consolidado. Normalmente los suelos no están muy compactados y por eso tienen valores tan bajos, ¿no? Entre 300 y 900. Los aluviones modernos, que son aquellos aluviones que en nuestros países cuando se derrumben las montañas, claro, esos aluviones modernos, y por allá modernos, o sea, actuales, mire, ya pueden tener velocidades entre 350 y 1500. Y aquí ya empezamos con rocas. Entonces, arcillas. Las arcillas entre 1000 y 2000 metros por segundo. Margas, mire, entre 1800 y 3200. Areniscas, mira aquí, entre 1400 y 4500. Y esta era la pregunta que me hacían antes. No puedo dar un valor único de la arenisca, o sea, no puedo decir, es que el valor de la arenisca es 2850.3. No, porque la arenisca cambia con la profundidad. Entonces, una arenisca muy somera, poco compacta, puede llegar a 3400. La misma arenisca, ya bien profunda, claro, más compacta, con menor porosidad, menor permeabilidad, porque la compactación que va haciendo va reduciendo la porosidad y la permeabilidad, mire, ya puede llegar a 4000 metros por segundo, 4500 metros por segundo. La misma arenisca con la misma composición. ¿Claro? Entonces, por eso no damos un valor único de una litología. Varía a lo largo de la profundidad. Conglomerados, 2500 a 5000. Calizas. Miren que ya las calizas van a tener una mayor velocidad que los clásticos, ¿no? O sea que las areniscas, por ejemplo, las arcillas, miren, las calizas ya van entre 4000 y 6000. Las dolomitas, 5000 y 6000. La sal, miren la sal, que era lo que hablábamos ahorita. Miren que la sal puede tener de 4000 y 6500. O sea, comparado con la arenisca, miren, la arenisca puede llegar desde 1400 y esta puede llegar desde 4500. O sea, casi 3 veces. La sal puede llegar a tener 3 veces el límite inferior de la arenisca, ¿no? Entonces, pero si tiene la tercera parte de la densidad, los coeficientes de reflexión van a ser cero. Agustina pregunta, este rango que se está dando de velocidad, ¿qué considera? Quizás el tamaño del grano o la profundidad. Este más que todo, Agustina, asociado a la profundidad. También abarca la posibilidad de que consiga... sí, fluido gas, sí, Agustina. El tipo de fluido que tenga la litología que está ahí, sí, también va a afectar la velocidad. Por ejemplo, una arenisca, la misma arenisca con gas y la misma arenisca con agua o con petróleo pesado van a tener velocidades distintas. Sí, Agustina, eso es cierto. Sí, o sea, estamos también contemplando variaciones en profundidad y variaciones en los fluidos dentro de sus poros. Uriel pregunta, ¿cuál sería la variación aceptable de la velocidad en caso de tipo de roca considerando los diferentes factores para poder identificar cada uno? Uy, Uriel, ahí sí está difícil porque si usted me dice una velocidad, dígame, profe, si yo le doy una velocidad y usted dígame qué litología es, ahí tendríamos que entrar, yo tendría que entrar a hacer muchas preguntas. Por ejemplo, si usted me dice, no sé, hagamos 3000 metros por segundo, mire, podría ser, está en el rango de las areniscas, está en el rango de las margas, los 3000 también, está en el rango de los conglomerados, o sea, podrían, Uriel, con una sola velocidad, yo no puedo decirle a usted qué litología es, claro. Incluso si usted me dice, profe, tengo una arenisca de grano fino, ¿qué velocidad es? Eso yo incluso tampoco le podría dar una velocidad única, porque esa misma arenisca de grano fino, somera, o sea, por ahí a 1000 metros de profundidad,
yo le puedo llegar a decir, usted tiene 2.000, pero a 5.000 metros de profundidad, ya esa puede llegar a estar en 4.500. Entonces, Uriel, no es tan fácil que yo con la velocidad yo le pueda decir qué tipo de roca, o con un tipo de roca yo le puedo decir una velocidad única. Claro, no es tan fácil. Franco pregunta, ¿el petróleo tiene menor velocidad de propagación que el agua, verdad? En un reservorio de hidrocarburos ideal encontraríamos primero gas, luego petróleo y por último agua. Sí, sí, Franco, esa es como la segregación gravitacional normal. En un yacimiento, uno hacia arriba, uno tiene en la parte más superior del yacimiento o de la trampa, uno tiene principalmente gas, después uno tiene petróleo y después uno tiene agua. Pero eso se debe no a la velocidad, sino a la densidad, ¿no? El gas tiene menor densidad, entonces el gas flota sobre el petróleo, y el petróleo tiene una menor densidad que el agua, entonces por eso el petróleo flota sobre el agua. Por eso cuando hay derrames de petróleo en el mar o en los ríos, el petróleo flota. Es muy fácil de recoger el petróleo porque simplemente uno toma, no sé, los primeros 10 centímetros de agua y ahí está principalmente el petróleo. El petróleo no se va a la parte profunda, a no ser que sea un petróleo pesado, que tenga una densidad distinta, ahí hay sus excepciones. Pero normalmente, Franco, sí, la segregación se da por densidad. Arriba está el gas, después viene el petróleo y después viene el agua. Melissa dice, las margas llegan a 18.000, o sea, no, es 1.800, Melissa, sí. Aquí esto está mal. Es de 1.800 a 3.800, Melissa. Bueno, sigamos, entonces, mire, entonces ya vimos la sal, ¿no? La sal tiene velocidades altas, pero densidades bajas. Por eso, la sal puede llegar a tener impedancias acústicas similares a las areniscas, como fue el ejemplo que puse, o similares a las margas, o similares a las arcillas, claro, por esa característica. El yeso, especialmente donde tenemos minas de yeso, bueno, arriba en México, desde México hasta Argentina hay minas de yeso, claro. Anhidrita, que es la sal, mire, otro tipo de sal, ¿no? Entonces ya es una sal más pura. Entonces ya sería entre 3.000 y 6.000, muy parecida a esta sal, digamos. Y aquí empezamos, mire, con las rocas ígneas, ¿no? Bueno, no, el gneiss metamórfico. Los metamórficos de 3.600, pero mira las rocas ígneas de aquí para abajo. Cuarcita, granita, grauros, dunitas, diabasas. Esas ya tienen velocidades muy altas. Entonces, ya pueden llegar, mire, pueden llegar hasta 8.400, que esto es 2 veces, por ejemplo, una arenisca normal. Franco dice, mi línea sísmica se inclina de un extremo al otro cuanto a la velocidad, si paso de una roca sello hacia mi hidrocarburo o gas, ¿cierto? Sí, Franco. Si su línea está inclinada, una arenisca, aquí, esa misma arenisca acá, a menor profundidad, puede tener una velocidad, y acá, a mayor profundidad, puede llegar a tener una mayor velocidad. Y es la misma arenisca. Sí, Franco. Eso lo vamos a ver en la clase de mañana, cómo va cambiando la velocidad, y eso hace que yo cometa unos errores, unos pitfalls, porque yo creo que va cambiando el tipo de roca y en realidad la velocidad de la roca debido a que esté inclinada. Sí, Franco, eso lo vamos a ver mañana. Entonces, miren, aquí está, bueno, aquí la pregunta que se hace ahorita, también sería interesante colocar aquí en la columna de densidades, o ya sea para el próximo curso, claro, cómo va variando también la densidad de la roca. Y lógicamente, cómo cambia la impedancia acústica de cada una de esas rocas, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, hasta aquí ya hemos visto la importancia de las velocidades, cómo cambian las velocidades. Ahora vamos a ver qué herramientas usamos en el mundo para medir la velocidad en el subsuelo. Entonces, miren, la primera de ellas se llama el registro sónico. ¿Qué es el registro sónico? El registro sónico, miren, es un tubo, esta sonda, lo llamamos el nombre técnico sonda. Es una sonda donde yo pongo transmisores y receptores. Entonces, pongo un transmisor acá, 2 receptores, otro transmisor acá y otros 2 receptores. Entonces, este se llama compensado porque tiene 2 transmisores, o sea, mide 2 veces para que si se daña uno, si se daña el otro transmisor, claro, yo no pierda la medición. ¿Cómo funciona el registro sónico? Este transmisor aquí va a lanzar una onda, ¿no? Normalmente de 20 kHz, aquí está.
lanza la onda va a viajar por la roca, ¿no? Mira, aquí está la roca, ese es el pozo, ¿no? Normalmente el pozo está lleno de lodo cuando yo corro el registro. Entonces, la onda va a viajar por la roca y va a llegar al receptor, en este caso, al receptor 2 y al receptor 4. Como el computador ya sabe cuánto es la distancia entre el transmisor 1 y el receptor 2, él ya sabe la distancia, él solamente toma el tiempo, ¿no? Entonces, y con eso calcula la velocidad. En realidad, el computador lo que hace es calcula el inverso de la velocidad. O sea, no mide pies por segundo, sino mide segundos por pie. Pero, lógicamente, uno después hace la inversión y calcula la velocidad. Entonces, el transmisor 1 lanza una onda que es recibida por el receptor 2, por el receptor 4, y el computador saca un promedio de estas dos velocidades. Después el transmisor 2 lanza una onda que va a llegar al receptor 3 y el receptor 1. Lo mismo. Para el receptor 3 toma una velocidad, para el receptor 1 toma una velocidad, saca un promedio, y después saca promedio de los 4. ¿Claro? Entonces, así funciona el registro sónico. ¿Cuánto es la distancia? ¿Esta sonda cuánto puede llegar a tener? Esta sonda puede llegar a tener, mide como unos 2 metros con 50. Yo creo que máximo unos 3 metros tiene esa sonda de largo. Y la distancia entre el transmisor y el receptor puede llegar a ser casi 1 metro entre este y este. Y entre este y este puede haber casi 2 metros tal vez, entre el transmisor 1 y el transmisor 2. Entonces, así funciona. Entonces cuando una vez perforo el pozo, introduzco esta sonda hasta el fondo del pozo y la voy subiendo despacito y ella va tomando medidas cada ciertos milisegundos y después me da un perfil de cómo varía la velocidad con la profundidad. Fácil, claro. Fue inventada en el año 52, ya viejito. ¿Cuáles son las desventajas del registro sónico? Que ustedes me digan, eso es registro de una machera, claro, porque me permite a mí identificar las velocidades. Agustina pregunta, ¿el lodo en el pozo no interviene durante esta transmisión y recepción? Ah, muy bien, Agustina. Sí, señora, sí interviene. Normalmente nosotros vimos en la tabla anterior que la propagación por los sólidos, porque esta roca, esta pared del pozo es sólida, ¿no? Roca, es mayor que por los fluidos. Entonces, si este transmisor lanza una onda, yo esperaría que cuando llega al receptor 2, porque el computador mide la primera onda que llega. ¿Sí? A él no le importan las otras que llegan, no, él llega a la primera. Y entonces, uno espera, o lo normal, es que la onda que llega al receptor 2 sea, Agustina, sea la que viajó por la roca. ¿Sí o no? Normal, porque vimos en la tabla anterior que las rocas tienen mayor velocidad que la del lodo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la velocidad de la propagación de la roca es más baja que la del lodo? El computador no sabe. El computador toma la primera medida que llegó, ¿no? Y con eso calcula él una velocidad. ¿Cuándo ocurre eso, Agustina? Cuando, por ejemplo, yo tengo rocas, una arenisca llena con gas. ¿Cómo es la velocidad de transmisión de la onda en el gas comparada con la onda en el líquido? Más baja. ¿Claro? Entonces, si yo tuviera una arenisca aquí llena de gas, la onda que va a llegar al receptor va a llegar es la que se transmitió por el fluido, no por la roca. ¿Sí te das cuenta, Agustina? Y ahí el registro sónico no funciona. O funciona, pero me sirve para medir cuánto es la velocidad de propagación del lodo. Que eso yo ya lo medí en el... ¿Claro? Entonces, mire, en la siguiente slide, aquí dice, mire, es incapaz de las desventajas del registro sónico, incapaz de medir velocidades menores que la velocidad del fluido de perforación, crítico en arenas con gas. Porque ya lo veíamos aquí, Agustina. Mira que si la onda que llega al receptor, claro, no encuentra
una roca con mayor velocidad que la del fluido, la que va a llegar al computador es la del fluido. Porque si eso está lleno de gas, esto va a tener una velocidad de propagación menor. El computador no sabe si la roca, si la onda viajó por roca o viajó por fluido. El computador lo único que hace es medir el tiempo. ¿Claro? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes de ese tipo de errores. Nueva pregunta. ¿La velocidad del lodo se tomaría como una velocidad instantánea cómo se ve compensada en el cálculo? Sí. Pues, Rubén, normalmente la velocidad del lodo se mide en laboratorio. La velocidad de propagación en el lodo. Entonces se mide en el laboratorio. Entonces uno sabe más o menos si el registro sónico, si la velocidad de propagación en el lodo que sea de 1600. Y si el registro sónico le está usted dando algo por ahí como 1600, se dice, esto está mal. Porque la velocidad de la roca normalmente es mayor de 2000, como le vimos en la tabla anterior. Entonces, eso está mal. ¿Claro? Entonces, sí, Rubén, uno más o menos sabe cuánta es la velocidad de propagación del lodo, porque el laboratorio se ha medido eso. Leonel pregunta, ¿las ondas producidas por T1 y T2 son iguales y se pueden variar? Sí, normalmente son iguales, Leonel. Lo único que se hace es que se desfasan en el tiempo. Entonces, primero dispara el transmisor 1 y una vez el computador ha medido la onda en el receptor 2 y el receptor 4, dispara el transmisor 2 y para medir el receptor 1 y el receptor 3. Pero normalmente son las mismas, sí. Es la misma fuente. Melanie pregunta, variando la distancia entre T y R, ¿no debería llegar a diferentes profundidades de penetración? ¿Podría llegar? Sí. Uy, muy bien, Melanie. ¿Podría llegar a medir hasta más allá de la zona de mezcla entre el fluido de la roca y el fluido de perforación? Sí, Melanie. Bueno, veo que Melanie sabe de registro de pozos. Bueno, de perfiles como le dicen ustedes allá en Argentina. Bueno, a propósito de eso vamos a dictar, ya coordinamos con Martín un curso de perfilaje de pozos, ¿no? Con un instructor colombiano que es muy bueno, es un alumno mío que es muy bueno en perfilaje de pozos. Nosotros en Colombia le decimos registro de pozos. Entonces, estén pendientes porque Martín va a ir, bueno, o el capítulo, Pablo y todo el capítulo, también van a ir diciéndoles cuándo son esas fechas. Sí, Melanie, una de las cosas, y eso también lo vamos a ver en la sísmica, es que la distancia entre la fuente y el receptor, entre mayor sea, mayor es la propagación, la profundidad de investigación de esa onda, ¿no? Entonces, eso se da acá. ¿Y eso para qué se usa, Melanie? Porque a veces, aquí me voy a meter yo en ingeniería de petróleos, cuando se perfora el pozo, el lodo invade la pared del pozo. Puede llegar a invadir desplazando los fluidos originales y llenándolos de lodo, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, cuando yo hago la comparación del R1 con lo que midió el R1 con lo que midió el R3, yo puedo incluso determinar qué tanta es la invasión del lodo, eso se llama daño, qué tanto es el daño de formación en el pozo. Sí, ¿verdad? Y eso se usa para diferentes tipos de estudios a nivel de ingeniería de petróleos. Sí, eso también se usa. Aquí lo estamos desde el punto de vista de geofísica, ¿no? Pero los ingenieros de petróleos usan las diferencias entre el R1 y el R3 para determinar el daño de formación de la roca. Sí, eso también se usa. Bueno, entonces, miren, hay desventajas del registro sónico. Bueno, Agustín pregunta, ¿a partir de qué profundidad se comienza a tomar registro sónico? ¿La capa no consolidada se elimina? Sí, muy bien. Mire, y esa es la segunda, Agustín, esa es la segunda desventaja del registro sónico. Como un monte no se corre esta superficie. Porque, ¿qué vimos? Vimos que las capas superiores no están consolidadas, va a haber mucha variación en la velocidad, claro, y como a uno le cobran el registro por la cantidad de pies que usted corra, entonces se dice, no, yo me voy a ahorrar una platica. Los primeros, no sé, 1000 pies no lo voy a correr. Y ahí me ahorro esa platica, claro, porque normalmente las capas más superficiales no hay tanto interés desde el punto de vista petrolero, y son no consolidadas, y normalmente no tienen mucho interés desde el punto de vista del sistema petrolero. Entonces, normalmente no se corre esta superficie, Agustín, sí. Entonces, ese es un problema,
porque entonces yo qué velocidad uso, si no lo corro en los primeros 1000 pies, ¿qué velocidad uso ahí para amarrar el pozo a la sísmica? Me toca hacer una velocidad promedio y ahí empiezan los errores, ¿no? Te decía, Agustín, normalmente no sé, la capa consolidada no se corre para ahorrarse esa plática, esos pies. Esa es la segunda desventaja. La primera, ya vieron, ¿no? No puede, cuando yo tengo capas, rocas, con menor velocidad que la del fluido, el sónico no funciona. Segundo, no lo corro a tu superficie por ahorrarme esas capas superficiales que en realidad van a dar una respuesta muy insegura. Tercero, miren, ¿qué pasa cuando en los pozos hay derrumbes? O sea, yo les estoy mostrando, les estoy diciendo como si el pozo fuera un cilindro perfecto, pero esto no siempre ocurre, claro. A veces la pared del pozo se derrumba o porque la roca no está consolidada, claro, entonces la pared se derrumba. Y cuando o por ejemplo a veces, y eso pasa mucho allá abajo, también ustedes lo tienen abajo en todas las capas cretáceas, claro. Bueno, no abajo, cuando yo decía de Argentina, no, pero eso ocurre desde Argentina hasta México. Las capas cretáceas, bueno, en México son los dichosos cenotes. Las capas calcáreas se disuelven y forman cavernas. Entonces, la caverna está llena de fluido. Entonces, el registro no va a encontrar una roca para que la onda viaje por la roca hasta el transmisor, sino va a encontrar una caverna llena de fluido. Entonces, ahí en ese caso, el registro sónico tampoco funciona bien. Franco pregunta, entonces pasamos el calibre primero para determinar si derrumbe. Sí, muy bien, Franco. Se nota que Franco sabe de perfilaje de polos. Sí, Franco, el registro sónico es fundamental correrlo con el registro caliper para poder hacer correcciones y poder determinar dónde hay cavernas, dónde hay derrumbes, dónde hay guachaos, dónde hay box, todo eso que llamamos nosotros ahí. ¿Sí? Sí, eso es fundamental para hacer esa corrección. Otra desventaja del registro sónico es que mide distancias pequeñas a frecuencias ultrasónicas. Cuando vimos al principio de este curso, las fuentes, claro, por ejemplo, el taco de dinamita, la frecuencia de la onda que bota el taco de dinamita está entre 30, 40, 60 Hz, ¿no? 80 Hz máximo, así que uno diga 80 Hz. Un camión vibrador puede dar hasta 120 Hz. Pero es que el transmisor del registro sónico son 20.000 Hz. Entonces la gente dice, no, pero es que la onda del sónico no se puede comparar con la onda del taco de dinamita o del camión vibrador, que eso es demasiado Hz, claro. Muchas veces la gente dice eso. Pero en distancias cortas no se afecta mucho. Yo diría que no hay una afectación muy alta de esa velocidad. Para solventar esas desventajas del registro sónico, hay que calibrarlo con otras dos herramientas que son las siguientes que vamos a ver. Yo creo que ya no vamos a alcanzar hoy porque me quedan 5 minutos, pero bueno, estas las vamos a ver mañana. Mañana arrancamos el curso con estas. ¿Qué es la siguiente herramienta, el check shot o el BSP? Claro, son otras dos herramientas, ya serían 3, porque ya vimos hoy vimos el registro sónico, mañana vamos a ver check shot, mañana vamos a ver sónico, mañana vamos a ver simulacro sintético, que son herramientas similares al sónico para yo poder determinar cómo varía la velocidad a lo largo de la profundidad en un pozo determinado o en una cuenca determinada. ¿Claro? Aquí está lo último. El registro sónico y el registro de densidad, miren, se combinan para formar el simograma sintético. Entonces, ¿se acuerdan de la ecuación de impedancia acústica? Velocidad y densidad. El registro sónico me sirve para determinar el primer parámetro de la impedancia acústica, velocidad. Pero yo por perfilaje de pozos también puedo tener una curva de densidad. Entonces puedo tener una curva de densidad de registro de pozos, una curva de densidad de registro de pozos, o sea, en otras palabras, yo podría calcular la impedancia acústica artificialmente, sintéticamente, porque se llama simograma sintético, claro, una sísmica sintética, una sísmica artificial,
sin haber disparado arriba una sísmica normal, sino simplemente con 2 registros de pozos, yo puedo calcular una sísmica artificial, una sísmica sintética. ¿Claro? Eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Entonces, bueno, me quedan 3 minutos. Bueno, antes de ver la siguiente herramienta, porque ya no alcanzamos a verla hoy, que se demora como 10 minutos. Bueno, más preguntas de nuestra primera sesión. De nuestra primera sesión de hoy, ya tenemos bastantes ganadores de premios hoy. Les voy a mandar un libro. Para todos los que se van a preguntar, les voy a mandar un libro que se llama, me gusta mucho el libro, es un libro de mi profesor Michael Baldwin, que se llama Practical Seismic Interpretation, que van a ver que muchas de las gráficas que están en el material las tomé de ese libro, porque es un libro de muy, muy buena, me gusta porque enseña interpretación sísmica sin mucha matemática. La mayoría de libros que ustedes van a encontrar de interpretación sísmica son de mucha matemática. Jonathan pregunta, me gustaría entender por qué se considera un error desde el punto de vista conceptual relacionar las velocidades de un pozo con las de una sísmica. Tengo entendido que el pozo mide velocidades en dirección vertical, mientras que la sísmica lo hace en dirección horizontal. Bueno, sí, Jonathan, entonces ahí vamos a empezar, bueno, eso lo vamos a ver en este curso, en el siguiente curso, a hablar de ondas P y ondas S, Jonathan. Entonces, que son aquellas ondas que nos van a nosotros a permitir para identificar donde yo tengo acumulaciones de gas o donde yo tengo acumulaciones de petróleo. Eso es un atributo sísmico, Jonathan. Y eso en sísmica, bueno, sísmica en pozo, yo puedo correr ondas P y ondas S. Eso lo vamos a ver más adelante porque es una gran virtud la diferencia entre las ondas P y las ondas S. Sí, Jonathan. No es que sea un error, Jonathan, que haya diferentes velocidades, sino que yo en sísmica puedo manejar ondas P y ondas S, mientras que en pozo manejo principalmente ondas P. Pero yo no lo considero un error, sino hay que considerar las limitantes que tiene cada una de ellas. Franco dice, la sísmica 3D agrega el timing slice, un corte de tiempo. La 4D, ¿qué nuevo elemento agrega? Muy bien, Franco. Esa es la última clase. En la última clase vamos a aprender qué agrega una sísmica 4D a la interpretación sísmica. Eso lo vamos a ver el miércoles. Bueno, ya falta un minuto para las 7. Yo creo, no sé si Pablo o Michael o Martín dan unas palabras de cierre de nuestra primera clase del día de hoy. Estuvo muchas preguntas, mucha gente interesada, muchos ganadores de premios hoy. Entonces, ahorita después, apenas Pablo o Martín me manden la lista de correo, yo les mando los diferentes premios que tenemos para los que participan. No sé, Pablo, Martín, antes de que nos despidamos, unas palabras de cierre. Nada, muchísimas gracias. Mañana nos vamos a ver de vuelta por este medio, ya que